Me dijeron no eres necesario, pero esa noche revelé que había ganado un gran premio. El sonido del televisor resonaba en la sala, pero María apenas lo escuchaba. La última conversación con su familia aún giraba en su mente como un eco insoportable. No te necesitamos para nada, le habían dicho. Cada palabra atravesó su corazón como un cuchillo. En la oscuridad de su habitación, su pecho se llenó de una opresión densa. Miró su teléfono, la pantalla iluminando su rostro como un faro en medio de la tormenta. Había participado en un concurso, una última chispita de esperanza en su vida gris. Nunca imaginó que esa noche todo cambiaría. Mientras pulsaba el botón de la llamada, la voz de la locutora sonaba a través del receptor. Y el gran premio de nuestro concurso, 1.000.000 de pesos, ¿se va para? Su corazón latía como un tambor, cada golpe retumbando en su cabeza. María Gómez. Un instante de silencio absoluto. María se quedó paralizada. Su mente recorrió un laberinto de posibilidades. La vida que había imaginado. Los sueños que creía enterrados. De repente, todo se convertía en una posibilidad palpable. La revelación le encendió la mente, pero al mismo tiempo se asomaba un miedo oscuro. ¿Debería compartirlo con su familia? Esos mismos que habían dicho que no la necesitaban. Las palabras retumbaban en su mente como un eco que nunca desaparecía. Con su corazón acelerado, empezó a recordar momentos de su infancia, aquellas tardes cuando su hermano siempre la menospreciaba. ¿Qué pasaría si se enteraban? ¿La verían diferente? El aire de la habitación se volvió pesado. Decidió salir a caminar, buscando claridad en su mente. Las calles estaban desiertas, y cada paso resonaba en el suelo como un grito sordo. Subió a la colina donde de pequeña solía sentarse a soñar. Desde allí, la ciudad se extendía ante ella, iluminada frente a la oscura tormenta que había en su corazón. ¿Podía realmente hacer esto? La euforia del premio contrastaba con el agobio que sentía por la falta de apoyo de su familia. Pero, ¿y si ese 1.000.000 de pesos podía cambiarlo todo? De regreso a casa, se encontró con su hermano en la sala. El ambiente se volvió tenso instantáneamente. Miguel siempre había sido el crítico de sus sueños, un balde de agua fría en sus ilusiones. Pero ese día no podía guardarse lo que sentía. «Necesito contarte algo», empezó María, sintiendo las manos temblorosas. La conversación dio un giro inesperado cuando entre susurros reveló un secreto de su infancia. Las noches en que soñaba ser un artista y cómo él siempre le decía que no tenía talento. Una grieta se había abierto entre ellos. Su voz temblaba, no solo por el miedo a ser rechazada, sino por la necesidad de ser comprendida. «Siempre buscaste hacerme sentir menos, Miguel», dijo con lágrimas en los ojos. La atmósfera se cargó de emociones. ¿Sería esta la oportunidad de cerrar viejas heridas? ¿O el comienzo de un nuevo dolor? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. María se quedó inmóvil, temblando un poco mientras las palabras fluyeron de su boca. «Siempre buscaste hacerme sentir menos, Miguel».
Lo dijo entre lágrimas, sintiendo la presión en el pecho aumentar con cada palabra. El silencio en la sala era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. La mirada de su hermano se oscureció. No era la reacción que esperaba. ¿De qué estás hablando, María?, dijo Miguel, su voz temblando. De negación. Una sombra de rabia le cruzó el rostro. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido del timbre resonó en la casa, interruptor de la tensión. María se sobresaltó. La puerta sonó más fuerte que cualquier latido en su pecho. Miguel frunció el ceño, pero no se movió. El timbre sonó nuevamente, sonando casi desesperado. Con un nudo en la garganta, María decidió abrir. Cuando giró la perilla y empujó la puerta, se encontró cara a cara con un hombre que nunca había visto, de traje oscuro y expresión seria. «Soy el abogado de su padre», dijo el extraño en un tono frío. «Necesito hablar con la familia Gómez». María sintió que el mundo se le caía encima. Su padre. La relación entre ellos siempre había sido complicada, a veces incluso dolorosa. «¿Qué pasa?», preguntó, manteniendo su voz firme, a pesar de que su corazón palpitaba incontrolable. «Es muy importante. Necesito que vengan a la oficina. Hay asuntos que deben resolverse con urgencia», insistió el abogado, sin dar más detalles. María se giró a Miguel, quien ahora estaba al borde de la confusión, pero aún mostraba sus defensas alzadas. «¿Por qué no me dijiste que tenías un abogado?», preguntó él, tomando un paso hacia adelante. «¿Por qué él está aquí?». «No lo sé», gritó María, sintiendo cómo la desesperación empezaba a apoderarse de ella. «Él quiere hablar con nosotros. Tenemos que ver qué quiere». Sin otra opción, ambos hermanos se apresuraron a seguir al abogado, su mente llena de preguntas y un temor creciente. Con cada paso que daban hacia la oficina del abogado, un escalofrío recorría el cuerpo de María. Cuando entraron, el despacho se sentía cerrado. Las cortinas estaban corridas y un aire frío llenaba el ambiente. En la mesa había documentos apilados y una gran foto de su padre sonriendo enmarcada en la pared. «Su padre ha dejado un testamento», comenzó el abogado, y con esas palabras el cielo de María se oscureció aún más. La palabra testamento traía consigo una oleada de recuerdos, discusiones, momentos de desilusión, el dolor que siempre había sentido por la falta de apoyo. Y hay revelaciones que pueden cambiar todo lo que saben sobre él. Una revelación. Al instante, María sintió una punzada. Su vida no era solo su vida. Las verdades escondidas empezaban a vislumbrarse. «¿Qué revelaciones?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Existen activos que no conocían, sorpresas que van más allá de un testamento», dijo el abogado, su mirada fija en ellos. «Y por último, hay alguien más que debe estar presente». «¿Alguien más?». Un peso cayó sobre sus hombros. La sorpresa hizo que el aire se volviera espeso, como si la realidad intentara aplastarlos. «¿Qué otra persona podría salir de la sombra?». En un instante de tensión, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez una figura conocida, aunque olvidada, cruzó el umbral. Carlos, el mejor amigo de su padre, entró a la sala. Y María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No lo veía desde hacía años. En sus ojos había una mezcla de tristeza y complicidad. No era solo el amigo de su padre. Era el hombre que había tenido un papel clave en su vida. Pero lo que ella nunca esperó era escuchar a Carlos decir: «Vengo a explicarles la verdad de su padre». ¿La verdad? La pregunta giró sin compasión en su mente. María miró a Miguel, una sombra de miedo reflejada en su rostro. La vida que pensaban conocer
se derrumbaba por completo. Cada emoción que habían sentido era solo una porción de un rompecabezas más grande. ¿Qué secretos oscuros podrían salir a la luz? Las palabras de Carlos resonaban en el aire denso de la habitación, mientras el pasado y el presente comenzaban a chocar sin piedad. María sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era esto el cambio que había estado esperando, o el inicio de un dolor absoluto? La incertidumbre hacía eco en su pecho, mientras miraba a su hermano, preguntándose si realmente estaban preparados para lo que venía. Carlos miró a María y Miguel con seriedad. Sus ojos revelaban una mezcla de tristeza y determinación. La verdad de su padre no es la que ustedes creen, dijo con voz grave. Cuando el abogado inclinó la cabeza, las palabras volvieron a caer sobre ellos como un yugo pesado. Algo en el ambiente se volvió oscuro y opresivo, como si la luz que antes iluminaba la habitación se hubiera extinguido. Su padre no solo dejó un testamento, hay secretos incluso más profundos, continuó Carlos. La tensión era palpable. María sintió el corazón palpitar con fuerza. Sabía que algo terrible se avecinaba. ¿Qué estás diciendo? Exigió su hermano, el desdén ahogando cualquier atisbo de esperanza. Él no era quien ustedes pensaban. Toda su vida es una ilusión, y esta revelación puede cambiarlo todo, dijo Carlos, con un temblor en su voz. Su padre tenía otra familia, y no solo eso, ha dejado propiedades significativas, no solo para ustedes. Las palabras resonaron como un eco atronador en la mente de María. ¿Otra familia? La imagen de su padre, siempre ausente, se fracturó ante sus ojos. Sin embargo, la noticia no se detuvo ahí. Tu padre tuvo que tomar decisiones difíciles. La razón por la que se alejó fue porque estaba cuidando de otra vida, de otros hijos. Continuó Carlos, su voz tensa. Lamento decir que ese $1,000,000 no pertenece a ustedes. María sintió que la sangre abandonaba su rostro. Cada palabra era un golpe que la dejaba sin aliento. ¿Cómo podía ser esto cierto? La vida que había creído entender era solo una fachada, una cruel broma del destino. Miguel, visiblemente agitado, miraba la puerta, buscando una salida. «Esto no puede estar pasando», gritó. «Te estás burlando de nosotros». «Lo siento, pero es verdad», insistió Carlos, ahora visiblemente afectado. «Algunas cosas deben ser aclaradas». Su padre dejó un legado, pero también un desastre emocional. La mirada de María se nubló, luchando contra las lágrimas. Sus recuerdos de infancia, esos momentos soñando con ser artista, chocarían con esta nueva realidad. ¿Toda su vida fue un engaño? ¿Y esos momentos de dolor con Miguel no significaban nada? El silencio se hizo pesado, todo giraba. El dolor se convertía en confusión y la confusión en ira. Fue en ese momento que la puerta volvió a abrirse rápidamente. Pero esta vez un estruendo resonó en la habitación. Un hombre con una presencia enigmática y autoritaria irrumpió gritando: «¡Basta!». María se dio la vuelta y al instante reconoció el rostro. Era su padre, o al menos el hombre que creía que había sido su padre. Se veía más viejo, más descompuesto, pero la furia en sus ojos era indudable. «Tú no deberías estar aquí, Carlos», rugió, el eco de su voz llenando el despacho. Todo tembló a su alrededor. La revelación no solo era que su padre había ocultado una vida. Ahora él estaba aquí, como un espectro de su pasado, y el peso de la verdad lo arrastraba. María sintió que el aire se le escapaba. La sala se tornó en un frío glaciar, y sus pensamientos se esfumaron, dejando solo confusión y temor. «¿Qué significa esto?»,
gritó Carlos, pero el hombre igual lo ignoró, enfocándose en sus hijos. Escúchenme, esto es complicado, comenzó, pero cada palabra quedó atrapada en la tensión creciente. María no quería escuchar más. Su mundo se desgarraba en pedazos. Las verdades a medias, las promesas rotas. Y ahora su padre estaba aquí, trayendo consigo más oscuridad. Antes de que pudiera contenerlo, un chillido desgarrador resonó en su interior. ¿Por qué no estuviste ahí? La explosión de emociones desató una tormenta. Miguel se interpuso, cerrando la distancia entre ellos, mientras Carlos parecía tratar de dominar la situación desde un rincón. «Esto es un desastre. Todo lo que hemos creído ha sido una mentira», gritó Miguel, dirigiéndose tanto a su padre como a Carlos. María sintió una oleada de impotencia. Con cada palabra que salía de los labios de su padre, se posaba una nueva traición sobre sus corazones. Necesitaban saberlo. Debían conocer la verdad, pero no estaba listo para esto, exclamó el padre, su voz casi un susurro, pero la mezcla de emociones se había desbordado. ¿Era realmente el hombre que había querido y odiado al mismo tiempo? Mientras la conversación subía de tono, un osado silencio descendía sobre la sala, apenas interrumpido por el eco de unas palabras que nunca habrían imaginado escuchar. Al fondo, un sonido lejano, como el chirrido de unas puertas antiguas abriéndose, hizo que todos se giraran. Algo siniestro parecía venir del exterior, golpeando sus muros frágiles. La atmósfera estaba a punto de romperse. Ningún secreto jamás había estado tan cerca de ser revelado. El futuro ya no era solo incierto, era aterrador. Las verdades ocultas apretaban como un abrazo mortal. ¿Qué nuevas revelaciones vendrían? ¿Qué pasaría con ellos? La oscuridad se cernía sobre la familia Gómez, dejando a todos al borde de un abismo del que no sabían si podrían salir. Carlos miró fijamente a María. El ambiente estaba tan cargado de tensión que incluso las partículas de polvo parecían sostener la respiración. «Su padre», comenzó, pero su voz se apagó. El eco de la frase «no es quien ustedes creen» resonó en la sala. Las miradas se encontraron y la incertidumbre llenó el aire. En ese instante, el padre de María se acercó más a ellos, su rostro tormentoso denunciando un mar de secretos. «Carlos, no tienes idea de lo que estás diciendo», gritó, su voz temblando. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido estruendoso de un grito desgarrador interrumpió la habitación. Era un grito familiar. María se dio la vuelta. Sus ojos se abrirían en horror. En la puerta de la oficina, una figura pálida había aparecido, y al instante su estómago se encogió. Era Ana, su madre, la mujer que había estado ausente durante años, la mujer que pensaba que nunca volvería a ver. Estaba pálida, con los ojos desorbitados y llena de desesperación. «¡María! ¡Miguel!», exclamó, su voz llena de un terror palpable. «¡Deben irse de aquí! ¡Ya!». Nadie se movía. La preocupación en el ambiente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Miguel, acercándose a ella con la incredulidad dibujada en su rostro. «¿Por qué estás aquí?». Ana miró a todos, su mirada reflejaba la angustia y el miedo. «No tienen idea de lo que está a punto de ocurrir. Su padre, su verdadera historia, se está desmoronando», dijo, cada palabra pesando como plomo. Carlos, que había estado en silencio, finalmente habló. «Ella tiene razón. Nosotros…». Pero no terminó la frase. Un estallido de luz iluminó el despacho. Lámparas titilaron, pero el brillo pronto se apagó, dejando a todos en la penumbra. Eso fue lo que desató el caos. Un fuerte golpe resonó contra la puerta, seguido de pasos pesados y un murmullo amenazante. «¡Abre!», gritó una voz masculina, desconocida, llena de furia.
Nadie sabía qué hacer. La tensión palpaba. El aire se cargaba de un terror inexplicable. La energía en la habitación se oscureció aún más. «¿Quiénes son ellos?», susurró María, tratando de calmar su propio corazón, que latía como un tambor descontrolado. La mirada de su madre era de terror. Se abalanzó sobre Miguel. «Ustedes deben irse ahora mismo». Sin previo aviso, la puerta voló, golpeando con fuerza contra la pared. Una figura robusta, de rostro cubierto, se abalanzó sobre ellos, gritando: «Buscamos sacarnos. Él sabe. Él tiene que pagar». La confusión se hizo realidad, mientras los gritos reverberaban en las paredes del despacho. María sintió que el mundo se apagaba. ¿Qué estaba pasando? El caos se mezcló con pánico. Sintió que su pecho se oprimía. Sus pies se sentían confusos en el suelo. «¡Mamá!», gritó, buscando refugio en su madre, pero Ana estaba paralizada por el miedo. En un instante fatídico, el hombre entró en la habitación, revelando no solo su rostro, sino también algo que María jamás imaginaría. En su mano llevaba una carpeta desgastada. El trato se rompió, murmuró, y a continuación dejó caer la carpeta frente a ellos. Los ojos de María se abrieron al ver que el contenido era un completo juego de documentos legales. «Tu padre, María, sabía que esto pasaría. Él no es quien dice ser», el hombre bramó, proyectando una verdad implacable hacia ellos. Las revelaciones se excavaban como un túnel oscuro, un agujero sin fondo. «¿Qué significa esto?», preguntó María, completamente desorientada. «¿Qué trato? ¿Qué le has hecho?». Lo que significaba que había una razón para el dinero, para la otra familia. La mirada del hombre se fijó en ella directamente, como si hubiera marcado su destino. «Todo esto es por su culpa». La confusión era intensa, pero el horror se cernía como un manto. ¿Qué verdad apenas empezaba a ser revelada? ¿Qué más había estado escondido? La pregunta resonó en su mente, mientras la oscuridad esperaba ansiosamente devorar lo que parecían ser las últimas piezas de su familia. ¿Qué otras verdades quedarían al descubierto en este juego mortal? La mirada del hombre se aferró a todos en la habitación, y el silencio se volvió ensordecedor. La tensión era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. María sintió que su corazón se aceleraba, que cada palpito resonaba como un tambor en su pecho. «¿Qué trato?», preguntó la voz, apenas un susurro. Su mente corría, intentando unir las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más desfigurado. El extraño levantó la mano y los documentos se deslizaron sobre la mesa, instalándose con un sordo golpe. Un olor a papel viejo y a secretos antiguos llenó el aire. «Los compromisos de tu padre, no solo de esta vida, sino en varias otras. Él no es el único, María». María se congeló. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Sus ojos se llenaron de incredulidad, mientras un nudo se formaba en su garganta. Miguel, a su lado, frunció el ceño, buscando respuestas. Él estuvo involucrado en un juego más grande. «Múltiples identidades», dijo el hombre con una voz grave. «Esa fortuna que creen que es solo suya es parte de un entramado. Él ha estado viviendo bajo varias fachadas, y esta es la última». Los ojos de Carlos se agrandaron, la incredulidad cubriendo cada rasgo de su rostro. «Eso es una locura. ¿Cómo puedes saber todo esto?». «Porque soy parte de esto», dijo el hombre, su mirada estática. «Tu padre, su verdadero nombre es Juan Salvador, ha estado huyendo de su pasado, y ahora su pasado está aquí». María sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a tambalear. Un grito en su interior clamaba por respuestas, pero las palabras quedaban atrapadas. «¿Por qué nunca nos dijiste esto?». Se dirigió a su padre, sus ojos llenos de furia y confusión. «Nunca supe que esto sucedería».
gritó él, desesperado. Entonces se giró hacia Ana, que había sido una sombra en la esquina de la habitación. «¿Tú sabes algo de esto? ¿Por qué no lo dijiste?» Ana tembló. Su rostro pálido se tornó aún más blanco. «Yo pensé que era lo mejor. Él me lo pidió. Quería protegerlos». «¿Protegernos de qué?» La voz de Miguel retumbó, llena de rabia. El caos se desató de nuevo. Las emociones estallaron como fuegos artificiales en una noche oscura. María apretó los puños, habiendo llegado más allá de su límite. «En lugar de protegernos, solo nos has mentido». Fue entonces cuando un trueno resonó fuera de la oficina y la luz parpadeó. Todos se quedaron en silencio. El aire se volvió casi eléctrico. En ese momento, el misterioso hombre dio un paso al frente, mirando a los ojos asombrados de la familia. «Su vida está en peligro. Hay quienes quieren lo que él escondió. Hay quienes no se detendrán ante nada para obtenerlo, incluso si eso significa acabar con todos ustedes». María sintió que el miedo se apoderaba de ella. «¿A qué te refieres? ¿Quiénes son?» Su voz temblaba, cada palabra ahora cargada de un horror palpable. Antes de que pudiera continuar, un golpe ensordecedor resquebrajó la puerta detrás de ellos. El sonido era brutal, como si el mundo se hubiera fracturado. Todos giraron hacia la entrada, pero, en lugar de una figura oscura, solo la sombra de la tormenta y la luz tambaleante se asomó. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, pero lo que entró no fue un hombre o una mujer, sino una colección de figuras, ropas oscuras y máscaras. «¡El tiempo se ha acabado!», gritaron al unísono, avanzando rápidamente. Las máscaras brillaban a la luz, ocultando rostros, revelando una urgencia aterradora. La familia Gómez se paralizó. Sus corazones latían en sus gargantas. María dio un paso atrás. El suelo parecía hacerse inestable bajo sus pies. «¡Salgan de aquí! ¡Ahora!», gritó Ana, su voz llena de terror, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron hacia ellos. En un instante, María vio a su padre ser arrastrado hacia el oscuro abismo que el pasado había traído de vuelta. «¡No!», gritó, extendiendo la mano, pero no pudo hacer nada. Todo se volvía un torbellino de gritos, confusión y desesperación, como si la propia realidad estuviera deshilachándose. Decisiones no tomadas, secretos no revelados. ¿De verdad habían estado viviendo en una ilusión? Y en medio de todo, la pregunta persistente resonó. ¿Quiénes eran realmente los Gómez? La verdad, disfrazada bajo un velo de miedo, estaba a punto de desmoronarse junto a ellos. ¿Sobrevivirían a la tormenta? ¿O su vida, tal como la conocían, quedaría atrapada para siempre en la penumbra de lo desconocido? El caos estalló en el despacho. Las sombras avanzaron, sus figuras encapuchadas y silenciosas, como espectros decididos a reclamar lo que pensaban que era suyo. María sintió que el miedo se apoderaba de ella, el corazón martillando en su pecho. Gritó, pero antes de que pudiera dar un paso, la figura más alta de las sombras se abalanzó sobre su padre. Un grito desgarrador llenó el aire. Era su padre, su voz cargada de temor. «¿Qué quieren de mí?», suplicaba, pero el hombre enmascarado no respondía. En un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió confuso, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. La adrenalina corría por sus venas, la necesidad de escapar apretando su pecho como un abrazo mortal. «¡María, sal!», la voz de Miguel resonó por encima del tumulto, y ella se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo su hermano y su madre retrocedían contra la pared, buscando protección. María sintió el aire moverse detrás de ella y no se atrevió a mirar. Se giró de nuevo hacia su padre, pero la escena era infernal. Las sombras rodeaban a su padre. Su figura flaqueaba. Un destello de desesperación iluminaba su rostro. Fue entonces que todo explotó. Un golpe ensordecedor resonó, y el sonido de cristal rompiéndose cortó la tensión del momento.
La ventana del despacho estalló y un ejército de luces brillantes irrumpió en la oscuridad. María se cubrió los ojos, sintiendo que sus piernas se desvanecían del terror. Pero no eran los hombres enmascarados quienes entraban. ¡No! Era la policía. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva! La orden resonó. Divisiones se crearon al instante. María miró hacia la figura del hombre misterioso que amenazaba a su padre. El pánico llenó su pecho cuando lo vio hacer un movimiento rápido. ¡No! ¡No hagas eso!, gritó, pero ya era demasiado tarde. El hombre arrancó una pistola que sacó de su abrigo y apuntó hacia el grupo de policías que habían irrumpido en el despacho. «¡Baja el arma!», gritó uno de los agentes, pero el enmascarado sonrió fríamente, una sonrisa que hablaba de un conocimiento oscuro. «Pueden detenerme, pero ustedes no saben lo que están haciendo. Este no es solo un simple arresto». María sintió que el mundo se oscurecía. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Pero el hombre no le prestó atención. En su mente, ella estaba en una tormenta, luchando contra olas de confusión y miedo. El caos arremetía a su alrededor, pero de repente, las luces de los vehículos policiales se apagaron a medida que su padre comenzaba a hablar. «Por favor, entiendan, no puedo permitir que esto revele la verdad». María se congeló, sintiendo que lo que acababa de decir era un peso desorbitante. «¿Qué verdad?», le preguntó, sabiendo que algo no encajaba. El hombre de la pistola rió suavemente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Porque la verdad sobre tu padre, María, no es solo que tiene una vida oculta. Esa vida es aún más oscura, relacionada con un crimen que arrastra a toda su familia. Los muertos buscan venganza. Se llevaron otra familia». Las palabras golpearon como un fierrazo en el pecho de María. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que cada parte de su realidad se desmoronaba. Sentía que todo lo que había conocido se convertía en cenizas en su boca. «Tu padre no solo huía de su pasado, él lo creó», continuó el enmascarado, disfrutando de la confusión y el miedo que desataba. «Y ahora todos ustedes están en peligro. Aquí no hay salvación, solo traición». «No puede ser», murmuró María, pasos abrumadores ante la revelación. Un tiro sonó, el estruendo resonó como un trueno. Ella se tapó los oídos. Todo se volvió un caos de gritos y confusión. La imagen de su padre, temblando, se desvanecía lentamente. ¿Podía ella realmente haber estado tan cerca de la verdad y nunca verlo? Mientras el polvo y el humo llenaban la sala, María solo pudo pensar en una cosa. ¿Era su padre el verdadero villano de su historia? ¿Y quién más estaba involucrado en este juego mortal? El tiempo se detuvo. Las sombras se arrastraban, y en medio de la oscuridad, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque nada sería igual. ¿Qué secretos aún quedaban por desvelar? Todo lo que creía saber podría estar construido sobre mentiras. El caos estalló en el despacho. Las sombras avanzaban, sus figuras encapuchadas y silenciosas, como espectros decididos a reclamar lo que pensaban que era suyo. María sintió que el miedo se apoderaba de ella, el corazón martillando en su pecho. «Mamá, Miguel, corran», gritó. Pero antes de que pudiera dar un paso, la figura más alta de las sombras se abalanzó sobre su padre. Un grito desgarrador llenó el aire. Era su padre, su voz cargada de temor. «¿Qué quieren de mí?», suplicaba, pero el hombre enmascarado no respondía. En un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió confuso, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. La adrenalina corría por sus venas, la necesidad de escapar, apretando su pecho como un abrazo mortal. «María, sal». La voz de Miguel resonó por encima del tumulto, y ella se dio la vuelta.
justo a tiempo para ver cómo su hermano y su madre retrocedían contra la pared, buscando protección. María sintió el aire moverse detrás de ella, y no se atrevió a mirar. Se giró de nuevo hacia su padre, pero la escena era infernal. Las sombras rodeaban a su padre. Su figura flaqueaba. Un destello de desesperación iluminaba su rostro. Fue entonces que todo explotó. Un golpe ensordecedor resonó, y el sonido de cristal rompiéndose cortó la tensión del momento. La ventana del despacho estalló, y un ejército de luces brillantes irrumpió en la oscuridad. María se cubrió los ojos, sintiendo que sus piernas se desvanecían del terror. Pero no eran los hombres enmascarados quienes entraban. No, era la policía. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva! La orden resonó. Divisiones se crearon al instante. María miró hacia la figura del hombre misterioso que amenazaba a su padre. El pánico llenó su pecho cuando lo vio hacer un movimiento rápido. ¡No! ¡No hagas eso! Gritó. Pero ya era demasiado tarde. El hombre arrancó una pistola que sacó de su abrigo y apuntó hacia el grupo de policías que habían irrumpido en el despacho. ¡Baja el arma!, gritó uno de los agentes. Pero el enmascarado sonrió fríamente, una sonrisa que hablaba de un conocimiento oscuro. Pueden detenerme, pero ustedes no saben lo que están haciendo. Este no es solo un simple arresto. María sintió que el mundo se oscurecía. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando. Pero el hombre no le prestó atención. En su mente, ella estaba en una tormenta, luchando contra olas de confusión y miedo. El caos arremetía a su alrededor. Pero de repente, las luces de los vehículos policiales se apagaron a medida que su padre comenzaba a hablar. Por favor, entiendan, no puedo permitir que esto revele la verdad. María se congeló, sintiendo que lo que acababa de decir era un peso desorbitante. ¿Qué verdad?, le preguntó, sabiendo que algo no encajaba. El hombre de la pistola rió suavemente, como si hubiera estado esperando ese momento. Porque la verdad sobre tu padre, María, no es solo que tiene una vida oculta. Esa vida es aún más oscura, relacionada con un crimen que arrastra a toda su familia. Los muertos buscan venganza. Se llevaron otra familia. Las palabras golpearon como un fierrazo en el pecho de María. ¿Qué? ¿De qué hablas?, preguntó, sintiendo que cada parte de su realidad se desmoronaba. Sentía que todo lo que había conocido se convertía en cenizas en su boca. Tu padre no solo huía de su pasado, él lo creó, continuó el enmascarado, disfrutando de la confusión y el miedo que desataba. Y ahora todos ustedes están en peligro. Aquí no hay salvación, solo traición. No puede ser, murmuró María, pasos abrumadores ante la revelación. Un tiro sonó, un cuerpo cayó al suelo. María gritó, pero el shock la mantenía paralizada. Era Miguel. Ella miró en estado de incredulidad, el mundo girando a su alrededor. ¡No! Su grito se ahogó en el aire. El cuerpo de su hermano yacía inmóvil y el horror derrumbó su universo. El hombre enmascarado se volvió hacia ella y su voz se suavizó, casi burlona. ¿Ves lo que has provocado? Ahora que has visto esto, ya no hay vuelta atrás. Desesperada, se lanzó hacia Miguel, el pánico transformándose en un llanto desgarrador. No, 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 se arrodilló, sintiendo la calidez de su sangre empapando sus manos. María, levántate, no te quedes ahí, gritó su padre, un tono de miedo en su voz que nunca había escuchado antes. Pero su mundo se desmoronaba y no podía enfrentar lo que veía. Miguel, su hermano, su compañero de vida, yacía ante ella, la vida apagándose. ¿Qué había hecho su padre? En ese instante, el hombre enmascarado tomó un paso hacia ella. ¿Sabes?
Siempre hay un sacrificio. Y en ese momento, una puerta se abrió a sus espaldas. Eran más figuras encapuchadas. Son ellos, dijo con desdén, viendo la desolación en su cara. Ellos han venido por ti. La herencia es tuya. María sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué herencia?, preguntó, su voz temblando. Pero antes de que pudiera captar la magnitud de la situación, la puerta estalló. Un grupo de hombres armados irrumpió. ¡Más policías! «¡Dejen sus armas! ¡Manos arriba!», gritaron. Las balas comenzaron a volar, y en medio del caos, de nuevo, algo cambió. Un rostro conocido atravesó la multitud. Ana, su madre, pero estaba diferente. Su cabello desordenado, sus ojos reflejando una determinación feroz. «¡Detente!», gritó ella, y en un instante todo se paralizó. María, entre el pánico, se dio cuenta. Ana no solo venía a salvarlos, sino a revelar lo que había guardado. «Lo siento, pero es hora de que escuchen la verdad sobre su padre y sobre mí». El aire se volvió denso. ¿Qué podía ser más impactante que todo lo que ya había ocurrido? Ruedos de los disparos cortaban el aire, y la revelación de Ana estallaba como un trueno. «Tu padre tiene razón. Esta familia no es lo que parece. Y ustedes son más especiales de lo que creen». Las palabras de su madre resonaron como un eco que prometía una verdad aún más oscura. María sintió que todo el aire se escapaba y el suelo empezaba a temblar bajo sus pies. ¿Estaban realmente preparados para la revelación que podría cambiarlo todo? La atmósfera era tensa. Las palabras de Ana resonaban aún en el aire, cargadas de secretos y promesas no cumplidas. María sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir con que somos especiales?», inquirió, sin poder contener su angustia. «Porque hay más en ustedes de lo que su padre ha confesado y es hora de que enfrenten la verdad», dijo Ana, su voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido ensordecedor interrumpió todo. El estrépito de un disparo resonó, y el mundo pareció detenerse. Miguel, que aún estaba a su lado, se giró de inmediato. «¿Qué fue eso?», gritó, su cara pálida. María sintió que la realidad se desvanecía. De repente, el hombre enmascarado cayó al suelo, su cuerpo convulsionando, mientras un grupo de policías se lanzaba hacia adelante, con pistolas desenfundadas. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». La sala se convirtió en un caos. Los policías empujaban a las sombras hacia las paredes. El rostro de su padre se apagó al ver que aquellos que habían venido a ayudar se convertían en parte del mismo horror que habían vivido. «¡Los documentos!», gritó el hombre enmascarado, precisamente cuando la gente se acercaba a él. «¡Ah! ¡No saben lo que hay ahí!». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Los papeles fueron esparcidos por el suelo. Ana, con su rostro bañado en sudor, avanzó hacia esos documentos, como si algo de eso fuera crucial. María no podía apartar la vista de su hermano. «¿Estás bien, Miguel?», preguntó, intentando que él la mirara. Pero él la ignoró. Sus ojos estaban fijos en algo más. «Mía», dijo Miguel, señalando el contenido desparramado. En medio del oropel de documentos emergió una foto. María se inclinó para ver. Es la imagen. Un niño pequeño sonreía junto a un hombre que no era su padre, pero que se parecía. La mirada del niño reflejaba inocencia y algo más profundo. «¿Quién es este?». «Es…», Ana empezó a decir, pero en ese instante un nuevo ataque de gritos emergió detrás de ellos. Esa figura imponente, ahora resguardada por los agentes, fue lanzada hacia las sombras sin piedad. Sin embargo,
Una mirada aterradora cruzó su rostro antes de ser arrastrada. Espera, eso fue. La agitación creció. María sintió que el piso bajo sus pies temblaba con revelaciones. El rostro de su madre mostraba miedo, y en un arranque de coraje, Ana gritó: «Esto no es lo que parece. No sigas buscando». Su voz resonó. Pero el grupo de policías solo podía ver a los hombres enmascarados como sus enemigos. En el resplandor de las luces, esa figura descollante se reveló. Un rostro conocido, uno que había estado ausente durante años. El hermano de Ana, un hombre que todos creían muerto, apareció detrás de las sombras, surgiendo como un espectro del pasado. «Osvaldo», murmuró Ana, y el caos se detuvo por un instante. «¿Estás vivo?» Su voz tembló con emoción. El impacto fue palpable, pero en medio de las preguntas, María sintió que su propio corazón se rompía. La revelación se hizo más pesada. «Lo supe desde el principio, Ana. Hay secretos que deben quedar enterrados». Osvaldo dirigió su mirada hacia María y Miguel, y algo en su tono provocó que el aire en la habitación se volviera espeso. «No pueden quedar en el camino». Las mangas de su chaqueta lucía un símbolo que María había visto antes, una marca oscura, familiar. «No, no es posible», balbuceó, mientras todo empezaba a cobrar sentido. El vínculo familiar, la intriga, el poder que había estado envuelto en controversias, todo estaba entrelazado. «Ustedes son parte de algo más grande». La voz de Osvaldo se alzó en la habitación, mientras las luces parpadeaban una vez más. «Es hora de que el pasado vuelva». Con eso, María supo que sus vidas nunca regresarían a la normalidad que conocían. La verdad aguardaba en cada esquina, desnudando todo lo que consideraban realidad. ¿Qué harían con este nuevo giro? ¿Podrían enfrentar lo que había sucedido? Mientras la oscuridad avanzaba, María y Miguel intercambiaron miradas llenas de confusión y miedo. La sangre corría por sus venas como fuego. La tormenta anterior era solo un preludio. Estaban al borde de una revelación que desmantelaría lo que creían. Un caos diseñado para arrastrarlos a una verdad que los confrontaría con sus propias sombras. Y justo cuando creían que el horror había pasado, ¡albo! ¿Quiénes realmente eran los Gómez? La respuesta se sentía inminente, pero también aterradora. ¿Podrían manejar si acaso todo había sido una mentira? María sintió que el aire se espesaba cuando la figura de Osvaldo emergió del fondo. Las revelaciones estaban girando como un torbellino en su mente. «¿Por qué no has estado aquí?», le gritó su madre, cada palabra cargada de dolor. Osvaldo, con el rostro pálido y la mirada tensa, se limitó a sacudir la cabeza, dejando que la confusión y el miedo lo rodearan. «Necesito que entiendan que lo que hemos ocultado es mucho más peligroso de lo que imaginan», dijo en voz baja, casi temiendo ser escuchado. Las balas de los policías habían cesado y la tensión en la habitación se volvió eléctrica. «¿Qué es tan importante que no podía revelarlo antes?», preguntó Miguel, con el temor brillando en sus ojos. «¿Por qué todo este juego de secretos?». Una ráfaga de sirenas resonó más allá de la puerta, y las luces de los vehículos policiales proyectaron sombras inquietantes en las paredes. «Porque no estaba listo. No sabía que vendrían por nosotros. Nunca creí que quisieran seguir el rastro», exclamó Osvaldo, y su voz tembló como una cuerda a punto de romperse. Mientras hablaba, María empezó a recordar. Un verano, muchos años atrás, su padre había recibido una llamada. La angustia en su rostro había sido obvia. Era esto a lo que se refería, pensó. Pero antes de que pudiera formular una pregunta,
El silencio se rompió cuando un estruendo resonó en la puerta. Algo chocó contra ella, con un gran impacto. Todos retrocedieron, con el corazón latiendo al unísono, mientras la puerta se abría de golpe. Una figura obscura se abalanzó hacia ellos, y el rostro de la figura era familiar. —¿Qué has hecho, Osvaldo? —soltó la nueva llegada. María se quedó helada. Era su abuela. —¡Abuela! —gritó. La mujer tenía la mirada de acero. Debiste venir antes, no puedes protegerlos de lo que se avecina. Su tono era serio, como si los años de secretos la hubieran endurecido. Los hombres enmascarados parecían haber desaparecido en un susurro, pero su madre dio un paso adelante. —¿Qué significa esto? —¿Por qué has vuelto? La abuela ignoró la pregunta y, enfocándose en Osvaldo, pronunció: —La sangre llama. Ellos han encontrado lo que buscan, y lo que ellos quieren no son solo sus secretos. María sintió que su corazón se detenía. —¿Qué están buscando? —preguntó, pero su voz salió apenas como un susurro. En ese momento, la verdadera naturaleza de su familia comenzó a revelar sus garras. —Es hora de que sepas la verdad, María —dijo su abuela, acercándose un poco más. Pero en ese momento, la figura del hombre enmascarado, que yacía en el suelo, comenzó a moverse de manera inquietante. Una risa baja y fría brotó de sus labios. —Creen que saben de secretos, pero hay algo que ignoran —dijo, con una voz que resonó en la habitación. Lo que buscan tiene que ver con una herencia que nunca imaginaron que existiera. Y ustedes son solo piezas en este juego. María sintió un estremecimiento recorrer su espalda. —¿Piezas? —preguntó, cada palabra forzada por el miedo. Pero la risa del hombre enmascarado se volvió más fuerte, saturando el aire, destacando la tensión. —Ustedes no son solo una familia —continuó—, son la última línea de una antigua sangre que protege algo muy valioso. Y vienen por ustedes. —¿Quiénes vienen? —espetó Miguel, aferrándose a María, incapaz de contener ya la angustia. La abuela tomó la mano de su madre. —No tenemos tiempo. Hay cosas que deben hacerse. Decisiones deben tomarse. Su padre ha preparado el terreno, pero no puede enfrentarlo solo. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente, esta vez no con un golpe, sino con la calma de una tormenta que se avecinaba. Una figura se plantó en el umbral, iluminada por la luz de afuera. Era un hombre, trajeado y sereno, que los observaba con una mirada penetrante. —¿De verdad creen que pueden escapar? Me han estado buscando a mí, y ahora, por la misma razón, encontrarán el camino hacia ustedes. Avanzó, dejando una pregunta flotante en el aire, que hizo que todos cambiaran la dirección de su atención hacia él. Los ojos de María se abrieron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. —¿Busca a su padre? —balbuceó, y un sombrío entendimiento empezó a llenar el espacio. Esa figura era solo un preámbulo a lo que estaba por venir. ¿Iba a destrozar la vida que quedaba de su familia? Mientras las sombras volvían a acercarse, un escalofrío recorrió la habitación. En ese instante, María supo que la verdad estaba más allá de lo que había imaginado. La revelación podría involucrar a todos, amenazando romper el único lazo que los unía. La pregunta resonó en su mente. ¿Cuál era la herencia que estaban cuidando? ¿Y qué nuevos secretos aún estaban por salir a la luz? El aire era denso, cargado de secretos y revelaciones a punto de explotar. María miró a su madre, a su hermano y a Osvaldo, con una mezcla de confusión y temor.
La habitación estaba sumida en un caos absoluto, y cada segundo se sentía como una eternidad. «¿Qué vas a hacer, Osvaldo?», preguntó Ana, su voz temblando. El desesperado cruce de miradas entre ellos reflejaba la inminente catástrofe. La figura en la puerta, el hombre trajeado, avanzaba lentamente como un depredador que acecha a su presa. «No pueden entender lo que está en juego», dijo él, con voz grave. «Los secretos de su padre son más peligrosos de lo que creen. La herencia que representan no solo les pertenece a ustedes, sino a quienes están esperando». María sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿A quiénes? ¿Qué quieren?», preguntó, luchando por mantener la calma. El hombre sonrió con desdén. «La familia no es solo lo que ven. Es un legado de poder y traición. Ustedes, los Gómez, son la pieza central de un juego que ha estado en marcha durante generaciones». Miguel se movió hacia adelante, aún con el terror brillando en sus ojos. «Esto no puede ser cierto. Nunca hemos sido parte de nada así», exclamó. Pero la seguridad de sus palabras no era suficiente para ahogar el miedo que crecía en el aire. Osvaldo dio un paso hacia el hombre en traje. «No tienes idea de lo que has desatado. Ellos vienen por todos nosotros y lo saben todo. Esto no es solo sobre mí, sino sobre ustedes también». La revelación dejó a María helada. El hombre enmascarado se levantó con dificultad. «Tu padre me enseñó que la lealtad tiene un precio. No solo lo dejó en sus documentos, lleva a otros a la muerte». Las sirenas volvieron a sonar afuera, como música trágica que acompañaba el drama. Las sombras se cernían sobre ellos. «No tenemos mucho tiempo», interrumpió Ana. «Los secretos que ocultamos necesitan salir. Si no lo hacemos, nadie estará a salvo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel, mientras su mirada buscaba el consuelo de su madre. Ana respiró profundo, como si fuera a atacar los fantasmas del pasado. «Hay algo más, un objeto perdido, una reliquia que guarda nuestra historia. Si no revelamos la verdad, el legado de nuestro padre se convertirá en nuestra condena». De pronto, el hombre del traje avanzó, su mirada fulminante. «¿Qué objeto?», preguntó. Su tono burlón ahora se tornó en algo más amenazante. Gritó Osvaldo. «La verdad hará que todo esto se detenga. Debemos unirnos o perderemos lo que nos queda». María sintió que una chispa de esperanza brotaba. «¿Hay alguna forma de redimir nuestra familia?», preguntó, su voz ahora firme. La respuesta era crucial. Cada segundo contaba. «Sí», dijo Osvaldo, con determinación. «Pero debemos ser valientes. Debemos enfrentarlo juntos». Mientras las luces parpadeaban y el sonido del caos aumentaba, Ana dio un paso adelante. «Entonces, esto termina aquí. Dejaremos nuestras diferencias y enfrentaremos lo que venga. Juntos». Todos asintieron. Un nuevo tipo de unión se formó en la sala. El hombre del traje sonrió, una expresión que prometía nuevas complicaciones. «Están eligiendo un camino peligroso, Gómez», murmuró, y de un movimiento rápido disparó hacia el suelo, causando que todos se encorvaran en un instinto de protección. María sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras el eco del disparo resonaba en sus oídos. «No permitiré que esto termine así», dijo, mirando a su familia. «Esto es sobre nosotros y también sobre aquellos que han sufrido. Debemos enfrentarlo y reconstruir lo que se ha perdido». Con un rugido en sus corazones, decidieron hacer frente a la tormenta. «Ahora», gritó Miguel, y juntos se lanzaron hacia el desafío. El desenlace pendiente se tornó en símbolo de resistencia y esperanza. Algo empezaba a tomar forma.
y en el caos de la incertidumbre, un destello de futuro brilló. Y aquí es donde tú, querido lector,